Palabra de Dios se va a compartir hoy y estamos seguros de que te va a hacer bien, no por quien la comparte, sino por de quién procede. Siempre es bueno recordar cuando compartimos y recibimos la palabra de Dios de que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir lo más profundo del ser humano y nos transforma. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar las vidas. Y eso es lo que va a suceder hoy y cada vez que compartimos la palabra del Señor. Antes de pasar al pasaje central, les comento, y seguramente estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿cuántos se han hecho un chequeo médico en este tiempo? A mí me ha pasado una vez al año, más o menos a principio o a fin de año, suelo hacerme un chequeo médico y la verdad que no es muy grato. No es muy grata la disciplina de ir al médico, de hacerse los estudios, sacar los turnos, pero no solo por eso, sino porque luego, si uno va al médico, entiende que tiene que haber cierta responsabilidad, ¿verdad? Si voy al médico a hacerme los estudios y encuentra algo, ¿qué debemos de hacer? Responsablemente enfocarlo, atenderlo y resolverlo, ¿verdad? Eso hacemos con el cuerpo. A veces encontramos el colesterol muy alto, el azúcar en sangre, en fin y en fin. Pero contra todo eso, por lo general lo que los médicos suelen recomendar, sobre todo aquellos, no sé, personas grandes o no tan grandes o de mi edad, y que le encuentran algo de colesterol, por ejemplo, nos mandan a caminar, nos mandan a hacer ejercicios, a tener cierta actividad física y aquellos que tenemos un trabajo muy sedentario a movernos. Nos mandan a movernos y a ponernos a tiro. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cuidar el cuerpo. Con el objetivo de cuidar el cuerpo y de mantenerlo saludable, porque es el único que tenemos, ¿verdad? No tenemos otro. No hay uno de repuesto, no podemos sacar las partes y reponerlas. Es el único cuerpo que tenemos. ¿Qué sucede con nuestra mente? ¿Qué sucede con nuestra mente? Cuidamos el cuerpo, cuidamos un poco todo esto que vemos, pero también nuestra mente requiere de atención, requiere de cuidado, requiere de cierto seguimiento para estar en un equilibrio de salud, porque finalmente la salud se trata de tener un equilibrio de lo físico, lo mental. Eso según la Organización Mundial de la Salud, esa es la salud, ¿no? Estar en un santo equilibrio en todas estas cuestiones. No solo que el cuerpo esté bien, sino que la mente, sino que los sentimientos y todo el ser humano, y de manera integral, esté equilibrado. Hay una palabra que está en Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Es una palabra muy conocida por nosotros, pero muy profunda y tan sencilla, pero tan profunda que es admirable. Al menos para mí es muy admirable. Marcos capítulo 12, verso 30. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo el Señor Jesús. Allí le venían preguntando a Jesús y probando fariseos y distintos religiosos con el fin de hacerlo caer o tropezar en alguna cuestión en la ley. Ese es el contexto. A Jesús lo venían probando para hacerlo caer o a ver si encontraban algo con qué criticarlo, cuestionarlo, pero más que eso, darle muerte. Jesús de manera sencilla y profunda resume tremendamente la ley y el significado de la ley, ¿no? Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Aquí el denominador común es todo. Habla de la mente, del corazón, del cuerpo. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo se ama a Dios de esta manera? Con el cuerpo puedo moverme, puedo manifestarme, puedo demostrar, puedo hacer ciertos movimientos. Cantábamos hace muchos años, si no tengo la voz te alabo con mis manos, o una canción parecida, no sé si alguien se acuerda. Pero ¿cómo hacemos para amar a Dios con la mente?
¿Alguien se puso a profundizar en esto? Amar con todo y con la mente. ¿Qué es esto? Y pensaba también con la mente. ¿Qué es nuestra mente? Hay dos definiciones que da el diccionario que me parecen muy apropiadas y certeras y dicen: la mente se entiende por mente la potencia intelectual del alma, el designio, el pensamiento, el propósito, la voluntad, conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Y hay una que me parece más rica y dice: la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etc. Cada uno de estos elementos logran conformar la personalidad de cada individuo. ¿Cómo es amar a Dios con toda la mente? Y hay una versión más rica de Marcos capítulo 12, verso 30, que está en la versión del lenguaje actual. Y dice: ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Eso va iluminando un poco más esta idea tan casi filosófica de lo que Cristo compartió. Ahora, la mente humana tiene ciertas particularidades y voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Nadie puede ver nuestros pensamientos. Yo no puedo ver lo que está pensando Oscar, el pastor Oscar, lo que está pensando el pastor Mario, lo que está pensando Carlos, y a la inversa tampoco. No podemos ver, no podemos oír, no podemos entre nosotros entender o conocer qué sucede salvo el Señor, ¿verdad? El Señor demostró varias veces que Él sí conocía y conoce el pensamiento más profundo del hombre. Nadie puede oír nuestros pensamientos. Podemos albergar pensamientos en nuestra mente durante días, meses, años. Pensamientos buenos, pensamientos malos, todo tipo de pensamientos. A través del pensamiento y de la mente comienzan a conjugarse acciones, conductas y finalmente formas de vida. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 23, verso 7, Proverbios capítulo 23, verso 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Resumiendo un poquito, parafraseando, cada uno actúa conforme a lo que piensa. Podemos levantarnos un día a la mañana y ver en un noticiero que una tragedia se sucedió en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Una tragedia que uno dice no le encuentra sentido alguno. Pero tengamos por cierto de que esa tragedia no sucedió, no comenzó a suceder en ese momento. Esa tragedia tiene un origen, esa tragedia tiene un pensamiento inicial que quizás pasado un tiempo nos enteremos o no. Las cosas no suceden porque sí, las cosas se van pensando, se van procesando, porque nuestra mente, la mente humana, es una unidad central de proceso que nos lleva a ejecutar, que nos lleva a tomar decisiones. El pastor Oscar nos mencionaba lo importante de tomar decisiones. Y no voy a tomar ningún tipo de decisión si no estoy convencido de ella. No puedo tomar ningún tipo de decisión por burda que sea o por sencilla si no estoy convencido de que lo tengo que hacer. Si no tengo esa convicción, no lo hago. ¿Sí? Nuestros pensamientos albergan ideas, conceptos y luego se transforman en emociones y en acciones. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Si yo saludo a Santi, y Santi me tira un beso, me tira un abrazo, le digo, qué hermoso este hermano, y abrigo ese pensamiento, digo, qué hermoso hermano es Santi. Ahora si por el contrario, algún hermano me mira mal o algo me sucede,
y no me gusta mucho y empiezo a albergar algún tipo de pensamiento que diga, este tipo, esta tipa, no me gusta. Y empiezo a albergar algún tipo de rencor, de odio, de pensamiento que no es bueno en contra de Santi. Si no hago algo al respecto, eso quedará allí. Eso será sembrado y eso comenzará a generar un tipo de relación para con Santiago, para con Mario, para cualquier hermano, que seguramente no va a ser lo mejor. Si hay un lugar en donde los cristianos somos atacados, y no solo los cristianos, todo el mundo, es en el pensamiento, es en la mente. Hoy por hoy, hermanos, la verdad que estamos siendo bombardeados por exceso de información, por información tergiversada, por manipulación de la información, por montones de cosas, por nuestros propios pensamientos, por voces por todos lados. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente? Con toda tu mente. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, dice esta versión, con todo lo que eres y con todo lo que vales. He sabido de que hay pensamientos que son muy duros. Yo he conocido muchas personas, y seguramente ustedes también, que llegadas y entradas en años sufren por haber tenido algún tipo de palabras duras de parte de sus padres cuando tenían 3, 5 o 10 años. Y hoy tienen 80, tienen 90. Y eso estuvo allí en esa mente, en ese corazón, generando dolor, generando montones de inseguridades, generando montones de temores, generando un montón de cosas que a las personas las llevan a cometer algún tipo de acción o a tener una vida con cierta y determinada conducta. Hermanos, hay pensamientos que nos atan. ¿Cuántas veces estuvimos con algo en la cabeza y no me puedo sacar esto de la cabeza? No me puedo sacar esto de la cabeza. Y fuiste a orar y no pudiste sacártelo de la cabeza. Y no era muy grato lo que estabas pensando. Y no me puedo sacar esto y sigo. Es nuestra responsabilidad tener cuidado de lo que pensamos, de nuestra mente, de todo lo que alberga nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si dejamos crecer esa semilla de pensamiento, deliberadamente y de manera determinada nos llevará a tomar una acción. Se los aseguro. Se los aseguro. Nadie se aparta del Señor de la noche a la mañana. Nadie olvida a Dios de la noche a la mañana. Nadie odia a nadie de la noche a la mañana. Miren, estamos leyendo Gálatas en los grupos de hogar. ¿Cuántos están leyendo Gálatas en el grupo de hogar? ¡Cuán rico es! ¡Cuán rico es! Vamos a leer Gálatas capítulo 5. De paso, incentivamos, si hay alguien que no está en un grupo de hogar, que asista, que vaya, que se nutra, que se forme de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5. Aquí en Gálatas capítulo 5 podemos ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Podemos ver y diferenciar, poner blanco sobre negro qué es cada cosa. Eso se nos está enseñando en la carta de Gálatas. Dice, voy a leer la versión lenguaje actual. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto,
como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Hermanos, no todo es culpa del diablo. No todo es culpa del diablo. Algo que hablábamos en los grupos de hogar respecto de esto es no todo es culpa del pobre diablo o diablo ha hecho sus cosas. Pero la realidad es que muchas cuestiones, los malos deseos, malos pensamientos, homicidios, dice el Señor y enseña, salen del corazón de los hombres. Y un hermoso detalle, o un detalle muy clarificador que nuestros hermanos que están coordinando los grupos de hogar dejaron allí, dijeron sentimientos humanos. Nuestro corazón puede albergar pensamientos peligrosos, pensamientos de muerte, pensamientos de mal para nosotros y para los que nos rodean. Es nuestra santa obligación limpiar nuestra mente. Es nuestra santa obligación amar a Dios con todo lo que pensamos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, no que esto sea sencillo. Esto se trabaja. Gálatas habla del fruto del Espíritu. Y justamente, así como hay pensamientos que nos pueden atar, nosotros podemos llevar cautivos a los pensamientos, ¿verdad? Está escrito. Dice, llevando todos los pensamientos, dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo. Nos pueden atar por días, por años, por meses. También es verdad que podemos derribarlos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y miren, si hay algo central de este mensaje que te quede, olvídate de todo, pero que te quede esto. Si hay pensamientos arraigados en tu mente, en tu corazón, que han hecho una edificación tan tremenda que ya no lo podés sacar. Miren, yo he trabajado de albañil varias veces y una de las tareas más horribles de la albañilería, ¿saben cuál es? Romper una viga. Tener que derribar una viga. ¿A alguien le tocó tener que picar una viga? ¿Y? Yo recuerdo, mi querido amigo Abel, me dijo, tenés que picar esto, Charlie. Era una viga así. Era horrible, porque había que pasar un caño a través de ella. Y no había muchas herramientas modernas. Lo que había era una masa y un cortafierro. Y era verano, y hacía calor, y el espacio era incómodo, porque era arriba. Era horrible. No se podía. Vos le pegabas y la masa volvía. Pegabas y le errabas al cortafierro y te la dabas en la mano. Pegabas y se te caía la masa y tenías que bajar la escalera. Era horrible. Se ríe Mario, pero era horrible. Es horrible, ¿no? No terminaba más. Encima Abel me apuraba. Y Charlie, pará. Hermanos, es muy difícil. Es muy difícil derribar algo que está arraigado, que está sólido, que está tremendamente arraigado en un lugar. Sea una columna, un cimiento. Me ha tocado tener que derribar o intentar derribar un árbol. Ay Dios, hace 5 años que estoy luchando con un sauce de 1 metro de diámetro. Tarea tremenda. Qué difícil es desarraigar algo que está arraigado. Qué difícil es sacar un pensamiento cuando está así hace años. Años. Hermanos,
Si alguien aquí, si alguien en el Zoom, si alguien que escucha esta predica tiene algún pensamiento arraigado de temor, de muerte, de desesperanza, de dolor, no se olvide que Cristo vino ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo en el corazón de los hombres. Vino a libertar a los cautivos. ¿A cuántos liberó el Señor? El Señor nos liberó en el cuerpo. Nos liberó de vicios, de inmoralidades, pero Dios quiere liberarnos en la mente. Es necesario que Dios libere nuestras mentes. Y vos decís, o cada uno puede decir, sí, pero yo estoy hace tantos años y conozco tal cosa y ya sé qué vas a decir. A vos también te toca, a mí también me toca. No se trata de cuántos años tenés o de que cuántos cursos hiciste. Necesitamos liberar la mente y el corazón, limpiarlos, santificarlos para Dios. Porque siempre que Dios quiere hacer algo, siempre que Dios quiere transformar una vida, la santifica. Santifíquense porque el Señor hará grandes cosas. Vamos, límpiense, que el Señor hará grandes cosas. Siempre que el Señor quiere hacer algo, quiere edificar, no se puede edificar nada. Es más fácil, o es mejor, mejor dicho. Es mejor, si tenemos una casa arruinada, tirarla abajo y hacer una nueva que remendar la vieja. Eso me enseñó mi amigo Abel. Es más fácil, o mejor dicho, es más conveniente. Derribemos esto, saquemos los cimientos y hagamos algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas y grandes con tu vida. Pero hay que derribar lo que ya está viejo, sin uso, obsoleto o aún peor, que nos está estorbando en ese crecimiento. Porque el objetivo de Dios es darnos un crecimiento constante, físico, mental, espiritual. Pero si algo estorba, se complica, se demora, se puede hacer mal. Hermanos, el Señor quiere que le amemos con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con vos. Dios quiere darse a conocer a otras personas a través tuyo. Dios quiere que le hables a otros. Dios quiere usarte sanando enfermos, ayudando a liberar a cautivos. Y Dios, estoy seguro que ya te está usando. Pero ¿querés que el Señor te use más? Limpiate. Traigamos toda nuestra obra, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Porque no sirve de nada esconder nada. No sirve de nada. Si estás escondiendo algo, te aseguro que es cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano saldrá la luz. No escondas nada. ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo, me dijo Adán. ¿Miedo de qué? Hiciste lo que yo no te dije. Si hay algo escondido, traigámoslo a la luz. Porque los que traen a la luz sus obras son aquellos que quieren ser limpios por Dios. Y los que vienen a Cristo a ser limpiados, Dios los purifica y les da crecimiento. El Señor es el Señor de la viña, que corta las ramas innecesarias, que saca los cimientos innecesarios y que saca los temores, porque a veces también hay muchos temores. ¿Qué cosas pueden llevarnos a tener una vida mentalmente oprimida? El pecado, la inmoralidad, la envidia, como mencionábamos en Gálatas, esos pensamientos que no son de Dios. Temores en sus distintos tipos. Temor al futuro, al fracaso. No hay salida, está todo perdido. Que en su enorme mayoría son mentiras. Podemos llegar a tener en nuestro corazón y nuestra mente mentiras creyéndolas como verdades. Dios nos libre.
Dios nos guarde. Dios guarde y libre, dice mi mamá. Incredulidad. El pueblo de Israel en el desierto pecó por incrédulo. Se quejaban de estar atravesando todo tipo de malestares. Hubiéramos vuelto a Egipto, y buscaban un capitán que los llevara. Y la Biblia textualmente dice que ese pecado era el pecado de incredulidad porque no creían que Dios los podía soportar, bendecir y guardar en el desierto. Dios nos libre de cualquier tipo de incredulidad. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer contigo. ¿Lo crees o no? Yo lo creo. Cantamos muchas veces: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Bueno, creámoslo. Porque la vida del justo es un proceso que no acaba hasta la venida del Señor. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Alberguemos en nuestro corazón palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro mejor aliado. El Espíritu Santo es nuestro mejor aliado. Y la palabra nos enseña a renovar la mente. En Romanos capítulo 12 habla acerca de esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, como nos leía también el pastor el domingo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amarás al Señor con toda tu mente. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar a Dios para que nos enseñe, nos corrija, nos inste día tras día a amarlo con todo nuestro ser. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos rogar, Dios, que nos bendigas, que nos acompañes, que nos corrijas el corazón, la mente. Señor, si hay pensamientos que no son tuyos, rogamos, Señor, sean quitados. Los traemos cautivos a tu obediencia. Señor, porque toda nuestra vida es tuya, porque nuestro cuerpo es nuestro culto racional, porque nuestra mente es toda tuya. Señor, tu palabra abunda acerca de los beneficios de lo que obtienen aquellos que meditan en tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche, como le dijiste a Josué. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros pensamientos, a saber identificar aquellos que no provienen de vos y a quitarlos. A quitarlos, Señor, no a acariciarlos, no a convivir con ellos, Señor, sino a quitarlos. En el nombre de Jesús rogamos que te hagas fuerte en nuestras debilidades y derribes todo tipo de argumento en nuestra mente. Argumentos tradicionales, familiares, enseñanzas. Señor, enseñanzas malas. Líbranos, Señor, y que tu verdad, tu palabra y tu Espíritu Santo produzcan el fruto en nosotros que vos estás esperando. En el nombre poderoso de Jesús.